Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos de nuevo en nuestro programa Verdad con Caridad. Estamos en el mes de noviembre y hemos venido hablando sobre lo que se llama la escatología, o sea, las verdades últimas, lo que vendrá al final de los tiempos. Y una pregunta que viene pues muy frecuente a la mente, hablando de este tema de la salvación o de la condenación, es aquella vez que nuestro Señor dijo, y lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 31, dijo lo siguiente nuestro Señor, cuando pues fue preguntado por la gente de mala fe que le decían, bueno, es que usted expulsa a los demonios por el poder del demonio. Y bueno, nuestro Señor, claro, eso debe ser una de las ofensas más grandes, ver que la gente cree que el demonio puede hacer cosas buenas como es sanar a un enfermo. Pero entonces nuestro Señor dice lo siguiente: por eso les digo que a los seres humanos se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias. Lo que no se les perdonará es que blasfemen contra el Espíritu Santo. Incluso si alguien habla contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, podrá serle perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. ¿De qué se trata ese perdón tan grave que dice Jesús que no le será perdonado al que lo cometa? ¿Qué es la blasfemia al Espíritu Santo? Pues entonces preguntémonos, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, que personifica pues el amor infinito de Dios. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es dudar del amor de Dios. Entonces, cuando una persona de pronto pues comete un pecado muy grave, y entonces en su angustia y en su estado de amargura, de rebeldía, dice, es que ni Dios me lo puede perdonar, Dios no es capaz de perdonarme esto. El que dude del amor de Dios o blasfeme, como dice el Evangelio, pues no va a acudir a Dios a pedirle perdón. Como se imagina que Dios no es capaz de perdonarlo, entonces no le pide perdón. Y ese es el único pecado que Dios no puede perdonar, aquel del cual uno no le pida perdón. Si una persona, por muy pecador que sea, se arrepiente y va y pide perdón, recibe el perdón de Dios. Dios no rechaza a ningún pecador, al contrario, está con los brazos abiertos esperando la conversión, esperando que el pecador más terrible del mundo pues reconozca, caiga en cuenta, se arrepienta y pida perdón. Y por muy graves que sean sus pecados, Dios se los perdona si la persona está arrepentida. Si tiene el corazón contrito, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechazará jamás, lo dice el Salmo. Pues así es, blasfemar contra el Espíritu Santo es dudar del amor de Dios, dudar que el amor de Dios sea tan grande que incluso pueda perdonar pues algún pecado especialmente grave, y por lo tanto no ir a confesarlo. Y por eso entonces, pues, ¿cómo se va a perdonar un pecado del cual el pecador no le pide perdón? De todo lo que el pecador le pida perdón, pues Dios lo perdona. Pero obviamente, si una persona va y se confiesa de una cosa, de otra, y lo más grave, no lo dice porque pues piensa que por vergüenza, por miedo, por lo que sea, y piensa que el sacerdote lo va a regañar o lo van a excomulgar o lo van a hacer quién sabe qué cosa, y no lo dice, entonces primero pues ahí hace una confesión mal hecha, ¿no? Puede cometer sacrilegio porque como que acomoda la confesión para decir solamente lo que quiere o lo que le conviene, y en cambio esconde aquello de lo que más necesitaba perdón. Y si no lo dice, pues no le es perdonado, pero no porque Dios no sea capaz de perdonarlo, sino porque la persona no pidió perdón. De todo lo que se pida perdón, Dios perdona. Lo único que está pidiéndole a la persona, al pecador, es justamente pues la contrición de corazón, es decir, ofendí a Dios,
me arrepiento de haber usado mal mi libertad, mis sentidos, lo que fuera, y le pido perdón a Dios, y Dios no le va a rechazar su perdón. Podemos ver que hay también, pues ha existido en la teología como una clasificación que podemos nosotros encontrar en textos de teología, que los pecados contra el Espíritu Santo son, según el antiguo catecismo de San Pío X, pues que sigue siendo vigente, por supuesto, porque las verdades no cambian. Se hace una clasificación sobre cuáles son las ofensas contra el Espíritu Santo, y entonces está en primer lugar la desesperanza de la salvación, que es una forma de lo que ya expliqué, o sea, no me podré salvar, o sea, como dudar de que el amor de Dios lo pueda acoger. Se presenta cuando la persona ha pecado en forma tan reiterativa, entrando en desesperación y alejándose de Dios al considerar que ya no es digno de salvación, o sea, yo ya estoy perdido, darse por perdido, desesperanza de la salvación. Otra forma es la presunción de la salvación sin merecimiento, dice, no, yo como me voy al cielo, haga lo que haga, Dios es tan bueno que yo me voy al cielo. Entonces es burlarse del Espíritu Santo, es blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, no me interesa lo que Dios diga, lo que Dios mande, yo me porto como quiera que al final voy al cielo. Y obviamente pues es una blasfemia contra el Espíritu Santo, pues es un peligro de condenación si la persona no reacciona. En tercer lugar, negar la verdad conocida como tal. Se presenta cuando la persona que lo comete considera que sabe toda la verdad en relación con Dios, que ya se lo sabe todo, que no le expliquen más, y entonces acomoda la doctrina a su mente corta y pequeña, y de una manera pues facilista presenta o asume su religión y su fe. La envidia de la gracia fraterna es otra blasfemia, otro pecado contra el Espíritu Santo. Se presenta cuando la persona siente envidia de otro por los favores que éste recibe de la mano de Dios, rebelándose de esta forma contra el Padre por considerarse merecedor de todos los privilegios. Entonces dice, ¿por qué al otro le dio y a mí no? Porque al otro le fue mejor y a mí no. Y entonces empieza a juzgar a Dios, nada menos, a juzgar el amor de Dios. Se cree más inteligente que el Espíritu Santo. Entonces, claro, ahí se ofende a Dios. En quinto lugar, la obstinación en el pecado, o sea que pecar y volver a caer. La persona siente atracción por pecar y actuar contra los mandamientos de Dios sin ningún tipo de remordimiento o cargo de conciencia. La persona no confiesa sus pecados porque ama pecar y disfruta la malicia. De esto podemos hablar en otro programa, las consecuencias del pecado. Entonces, la obstinación en el pecado, desconocer esa luz del Espíritu Santo que le va diciendo y le va iluminando para portarse bien. Y luego, en el último modo que se clasifica como pecados contra el Espíritu Santo, la impenitencia final. Se presenta cuando la persona está al borde de la muerte y en lugar de arrepentirse de sus pecados, prefiere continuar con las malas acciones y morir de esta forma. La persona no confiesa sus pecados porque siente una repulsión contra Dios y no cree en Él realmente ni en su misericordia. Como ven, pues todo se resume en dudar del amor de Dios. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.